Al entrar en una pequeña tienda de abarrotes del interior, el millonario nunca imaginó que encontraría el verdadero amor. Esta frase parecía sacada de una novela improbable, pero fue exactamente así como comenzó la historia en una tarde calurosa, en aquellos caminos de tierra donde el tiempo parecía andar despacio. Rodrigo Santoro no era solamente un hombre rico, era un millonario conocido por su frialdad en los negocios y por la forma calculadora con que tomaba decisiones. Toda la vida él fue moldeado para ser duro, para nunca demostrar debilidad, para creer que los sentimientos eran distracciones que podrían entorpecer su ascenso. Desde temprano fue enseñado que el dinero era poder, y el poder era todo lo que importaba. Automóviles de lujo, mansiones, cenas caras, viajes alrededor del mundo. Él tenía todo lo que la mayoría de las personas soñaba, pero en el fondo había un vacío, un silencio constante en su corazón que ningún lujo conseguía llenar. En aquel día específico, Rodrigo había salido de la gran ciudad para resolver un problema con una hacienda que acababa de adquirir en una región del interior. El viaje no estaba en sus planes, pero como siempre él mismo hacía cuestión de supervisar todo. El camino era largo, rodeado por campos verdes, vacas pastando, árboles que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El calor era intenso y su botella de agua ya estaba vacía cuando percibió que necesitaba parar. Vio entonces a la orilla del camino principal una pequeña tienda de abarrotes sencilla con un letrero de madera ya gastado por el tiempo. Letras desteñidas que apenas se leían, pero aún así transmitían un encanto nostálgico. Rodrigo estacionó su camioneta de lujo frente al establecimiento. El contraste era impactante. Su vehículo brillante reflejaba el sol como un objeto extraño en aquel escenario rústico. Personas que pasaban miraban curiosas intentando imaginar quién sería aquel hombre tan fuera de contexto. Él salió del automóvil, ajustó la camisa social clara y entró en la tienda de abarrotes. El sonido de la campanilla presa a la puerta anunció su llegada y fue allí, en aquel instante que su vida comenzó a cambiar. Detrás del mostrador estaba Isabela, una joven sencilla, de mirada dulce y sonrisa acogedora. Ella usaba un vestido ligero de tela floreada y tenía los cabellos recogidos de forma despreocupada, como quien no se preocupaba con el lujo, pero aún así exhalaba una belleza genuina, natural, imposible de ser ignorada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, algo diferente sucedió. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo el peso del mundo desapareciera por algunos segundos. Él, acostumbrado a reuniones llenas de tensión, a miradas frías e intereses ocultos, se vio frente a una mirada pura, sin máscaras, sin segundas intenciones. «Buenas tardes, señor». «¿Desea algo?», preguntó Isabela con su voz suave, sin imaginar quién estaba frente a ella. Rodrigo dudó por un momento, como si se hubiera olvidado del motivo de haber parado allí. Sí, agua. Me gustaría una botella de agua», respondió intentando mantener la compostura. Isabela caminó hasta un pequeño refrigerador antiguo. Tomó la botella y se la entregó con una sonrisa tímida. Rodrigo sintió al recibir aquel simple gesto una extraña sensación de paz. Había algo diferente en aquella atmósfera, en aquella tienda pequeña y humilde que contrastaba tanto con su vida lujosa y fría. Él miró alrededor. Los estantes eran de madera antigua, llenos de productos sencillos. Paquetes de arroz, frijoles, harina, frascos de vidrio con dulces de colores, galletas artesanales envueltas en papel. En la esquina había cajas de frutas frescas cosechadas en la región. La tienda de abarrotes era pequeña, pero exhalaba acogimiento. Cada detalle parecía cargado de historias, de memorias que se acumulaban a lo largo de los años. Rodrigo pagó por el agua, pero en vez de salir inmediatamente, se quedó allí observando. E Isabela, curiosa con aquel hombre diferente, también lo observaba discretamente. Él no parecía solamente un cliente común. Su postura, su manera de hablar, la forma como sostenía hasta incluso una simple botella de agua. Todo en él transmitía una vida muy distante de la realidad de aquella pequeña ciudad. ¿El señor está de paso?, ella se arriesgó a preguntar, intentando romper el silencio. Rodrigo, que normalmente evitaba conversaciones innecesarias, se sorprendió al responder. «Sí, vine a resolver algunos negocios, pero confieso que no conocía esta región. Es un lugar tranquilo, tranquilo demasiado a veces», respondió ella con una leve risa. «Pero es lo que tenemos, y de cierta forma creo que es eso lo que lo hace especial. Aquí todos se conocen, todos se ayudan. No es como en las grandes ciudades donde nadie mira a nadie». Aquellas palabras alcanzaron a Rodrigo de una manera extraña. Él nunca había pensado en eso. Su vida siempre fue rodeada de prisa, de compromisos, de personas interesadas solamente en lo que él podía ofrecer. Allí,
Frente a aquella muchacha que no tenía idea de quién él realmente era, él se sintió humano. Los minutos pasaron sin que él percibiera. El millonario, acostumbrado a controlar su tiempo con rigor, se vio parado en una pequeña tienda de abarrotes, solamente conversando, solamente escuchando, solamente existiendo. Era como si una parte adormecida de sí estuviera despertando. En aquel día, Rodrigo salió de la tienda de abarrotes llevando solamente una botella de agua, pero también cargando consigo una sensación extraña, una inquietud que no sabía explicar. Él entró en el automóvil, miró por el retrovisor y vio a Isabela volviendo a organizar los estantes, tarareando una canción baja, ajena al impacto que acababa de causar en su corazón. El millonario aceleró, pero a cada kilómetro que se alejaba, algo dentro de él parecía llamarlo de vuelta. Y así, sin percibir, el destino comenzaba a coser una historia que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Y después de aquel primer encuentro inesperado, Rodrigo siguió viaje con la botella de agua en manos, pero no consiguió librarse de la imagen de la muchacha sencilla que lo había atendido, mientras conducía por los caminos de tierra en medio de plantaciones y casas humildes. Él se encontraba pensando en la sonrisa tímida de Isabela, en el modo ligero con que hablaba sobre la tranquilidad de la ciudad, en el contraste impactante entre el mundo en que ella vivía y el universo en el cual él había sido moldeado. Llegó al destino, una hacienda que había comprado recientemente. La propiedad era enorme, pero estaba abandonada hacía años y su objetivo era transformarla en un lucrativo emprendimiento rural. Él siempre encaraba todo como números, inversiones, ganancias. Pero en aquel día, mientras evaluaba el terreno con sus asesores, su mente estaba lejos de allí. Cada vez que intentaba concentrarse, recordaba la mirada pura de Isabela, y eso lo desconcentraba de una forma que nunca había sucedido antes. En aquella noche, hospedado en una posada sencilla de la región, Rodrigo apenas consiguió dormir. El ruido de los grillos, el viento golpeando en las ventanas, la simplicidad del cuarto. Todo aquello parecía extraño y, al mismo tiempo, reconfortante. En su corazón un conflicto crecía, porque una mujer que él apenas conocía lo había dejado tan perturbado. Él era un hombre acostumbrado a relaciones superficiales, con mujeres que veían en él solamente un título o una cartera llena. Pero Isabela no sabía quién él era. Para ella, él no pasaba de ser un viajero cualquiera, un cliente que entró en la tienda para comprar agua. Y eso, de alguna forma, lo hacía sentirse libre, diferente, vivo. En la mañana siguiente, Rodrigo tenía compromisos importantes, reuniones con ingenieros, visitas técnicas, decisiones a tomar sobre la hacienda, pero en vez de seguir directo para el trabajo, él tomó una decisión que sorprendió hasta a sí mismo. Dio media vuelta y retornó para la pequeña tienda de abarrotes. Se decía a sí mismo que necesitaba comprar otras cosas, que era solamente conveniencia, pero en el fondo sabía que la verdadera razón era rever a Isabela. Cuando entró nuevamente en el establecimiento, el sonido de la campanilla en la puerta una vez más anunció su llegada, y allá estaba ella, detrás del mostrador, arreglando algunos paquetes de harina. Al verlo, Isabela sonrió levemente, sorprendida por él haber vuelto tan pronto. ¿El señor olvidó algo ayer?, preguntó con aquella voz calmada que parecía música. Rodrigo dudó, pero respondió: En verdad, creo que necesito algunas frutas para el viaje. Ella rió discretamente, percibiendo que él parecía medio perdido entre los estantes. Lo llevó hasta las cajas de madera en la esquina, donde manzanas, naranjas y plátanos estaban expuestos. Él observaba cada gesto de ella, el modo como escogía las frutas, cómo verificaba si estaban buenas, cómo hablaba con naturalidad sobre cosas sencillas de la vida. Estas manzanas vienen de una hacienda aquí cerca, explicó ella, entregando algunas en una bolsita de papel. No son perfectas como las que venden en los grandes mercados, pero son más dulces. Rodrigo tomó la bolsita y por un instante sus dedos rozaron los de ella. Fue rápido, pero suficiente para que ambos sintieran algo diferente, un calor inesperado. Los ojos de ellos se encontraron y un silencio breve tomó cuenta del ambiente. Gracias, murmuró él casi en voz baja, como si aquel simple agradecimiento cargara mucho más de lo que parecía. Isabela desvió la mirada enrojeciendo levemente y volvió a organizar las frutas. Rodrigo percibió que no quería irse. Inventó otras excusas para permanecer allí. ¿Pidió café? Preguntó si había pan fresco. Compró dulces caseros que ni necesitaba. Cada minuto era una oportunidad de prolongar la conversación, de oír más de la voz de ella, de perderse en aquella mirada que no buscaba nada de él además del intercambio genuino de palabras.
Sin embargo, había algo dentro de Rodrigo que lo inquietaba. La certeza de que más temprano o más tarde ella descubriría quién él era. Y él temía que, al saber de su fortuna, Isabela pasara a mirarlo con los mismos ojos que todas las otras mujeres miraban. Ojos llenos de interés, de expectativa, de ambición. Él quería, más que todo, ser solamente un hombre común frente a ella. Cuando finalmente salió de la tienda de abarrotes en aquel segundo día, Rodrigo llevó consigo no solamente frutas y dulces, sino una nueva inquietud. El millonario frío y calculador comenzaba a sentir algo que hacía mucho tiempo había enterrado: la posibilidad de amar de verdad. Y sin percibir, Isabela también pasó a pensar en él. Aquella figura imponente que surgiera de repente, diferente de todos los hombres que ella conocía en el interior, tenía algo misterioso que la atraía. No era solamente la ropa cara o el automóvil lujoso. Era el modo como él la miraba. Como si por un instante ella fuera la única persona que existía en el mundo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y expectativa. Rodrigo continuaba su viaje de negocios, pero siempre encontraba tiempo para pasar en la pequeña tienda de abarrotes, siempre con una excusa nueva. Necesitaba más agua, quería experimentar otro dulce. Estaba curioso sobre los productos locales, y cada vez que entraba allí, el corazón de Isabela latía más fuerte. Ella no sabía quién él realmente era, pero sentía que aquel hombre estaba cambiando algo dentro de ella. El millonario, que antes veía el interior como solamente más una inversión en su lista, comenzaba a ver aquella ciudadcita con otros ojos. Ya no era más solamente sobre tierras y ganancias, sino sobre un sentimiento inesperado que nacía discreto, pero fuerte, en el lugar más improbable de todos. Con el pasar de las semanas, Rodrigo se vio cada vez más preso a aquella pequeña tienda de abarrotes. Al inicio intentaba engañarse, diciéndose a sí mismo que todo aquello era solamente conveniencia, que necesitaba abastecer su despensa en la posada, que estaba solamente experimentando los productos locales. Pero en el fondo la verdad era otra. Él ansiaba por cualquier motivo que lo llevara de vuelta hasta Isabela. A cada visita algo nuevo sucedía. Una vez encontró a la muchacha intentando cambiar sola una bombilla quemada y no pensó dos veces antes de ayudar. Subió en una escalera de madera, extendió la mano firme y, riendo, comentó que en su vida siempre había alguien para cuidar de tareas tan sencillas, pero que allí se sentía útil. E Isabela sonrió encontrando gracia, del modo atropellado como él sostenía la bombilla, como si no tuviera práctica en cosas banales del día a día. Y fue en ese pequeño gesto que ella percibió que aquel hombre, detrás del porte elegante, tal vez fuera más humano de lo que parecía. En otra ocasión, Rodrigo llegó mientras Isabela organizaba cajas pesadas de harina. Al verla esforzándose, dejó de lado cualquier formalidad y ayudó a levantar los sacos, sorprendiendo a la joven con la fuerza y disposición. «No necesita preocuparse», dijo ella riendo. «Estoy acostumbrada con esto desde pequeña», pero Rodrigo solamente respondió con una mirada firme. «No es porque estás acostumbrada que debes cargar el peso sola». Isabela, sin saber por qué, sintió el corazón acelerar delante de aquella frase. Sí. Las conversaciones entre ellos se volvieron cada vez más largas. Rodrigo hacía preguntas sobre la ciudad, sobre las personas, sobre cómo era vivir allí. E Isabela hablaba con pasión de su infancia, de los amigos, de las fiestas sencillas que reunían toda la comunidad, de las noches estrelladas en que se acostaba en el patio para soñar con un futuro que parecía distante. Él la oía con atención, fascinado por la forma como ella veía belleza en las cosas pequeñas. Para Rodrigo, que vivía en un mundo donde nada parecía suficiente, cada palabra de ella era como un soplo de frescura, una lección sobre todo lo que él había olvidado a lo largo de los años. Pero por detrás de ese encantamiento creciente había también una sombra. Rodrigo sabía que no podría esconder para siempre quién era. Cada vez que oía a Isabela hablar sobre la desconfianza que tenía de personas de la ciudad grande, que solo pensaban en dinero y estatus, sentía un aprieto en el pecho. Tenía miedo de que cuando ella supiera la verdad, todo se desmoronara. Por eso evitaba hablar sobre su vida en detalles. Decía solamente que era empresario, que estaba de paso, que le gustaba conocer lugares diferentes. Isabela, por otro lado, también se veía confusa. A cada día, aquel hombre misterioso ocupaba más espacio en su mente. Cuando él llegaba, la campanilla de la puerta sonaba diferente, como si anunciara algo especial. Cuando se iba, la tienda parecía vacía, silenciosa demasiado. Ella no sabía de dónde él venía, ni para dónde iría,
pero sabía que su corazón comenzaba a perderse en algo que tal vez fuera peligroso. Un día, durante una tarde lluviosa, Rodrigo llegó empapado después de haber caminado algunos minutos hasta la tienda de abarrotes, porque dejara el automóvil un poco más distante. Isabela corrió para buscar una toalla, insistiendo que él se secara antes de agarrar un resfriado. Él aceptó riendo de la situación y agradeció por el cuidado. Se quedaron allí los dos, oyendo la lluvia golpear en el techo de zinc, en silencio por algunos segundos. Fue en ese instante que Rodrigo sintió el impulso de decir algo que venía guardando. Isabela, ¿ya sentiste que alguien puede cambiar completamente la forma como ves el mundo, incluso sin percibir? Ella lo miró, sorprendida con la seriedad en la voz de él. Creo que sí. Respondió con cautela. A veces una persona aparece y muestra que la vida puede ser diferente. Rodrigo retuvo la mirada en la de ella, y por algunos segundos pareció que él iría a confesar todo, quién era, de dónde venía, lo que sentía, pero retrocedió. No quería estropear aquel momento, no quería apresurar algo que parecía crecer con naturalidad. Solamente sonrió, desvió la mirada y comentó sobre el olor de tierra mojada que invadía la tienda de abarrotes. Isabela percibió que había algo escondido en él, un misterio que aún no conseguía descifrar. Pero en vez de presionarlo, decidió respetar el silencio. Lo que ella no sabía era que a cada día Rodrigo luchaba contra sí mismo para mantener aquella fachada, para esconder la fortuna que lo rodeaba. Él quería conquistar el corazón de ella, no como millonario, sino como hombre. En aquella noche, al volver para la posada, Rodrigo se quedó delante del espejo por mucho tiempo. La lluvia aún caía allá afuera, y él se preguntaba hasta cuándo podría vivir esa mentira silenciosa. Sabía que temprano o tarde Isabela descubriría la verdad, y temía que cuando eso sucediera, todo aquel encanto se transformara en desconfianza, pero al mismo tiempo no conseguía alejarse. Era como si algo mayor que él lo prendiera a aquel lugar, aquella mirada, aquella mujer. Y mientras el tiempo pasaba, el destino continuaba a tejer su trama. La pequeña tienda de abarrotes del interior, tan común a los ojos de todos, se había vuelto el escenario donde una historia de amor improbable estaba solamente comenzando a ser escrita. En los días que se siguieron, Rodrigo percibió que la vida de repente había ganado un ritmo nuevo. El millonario, acostumbrado a reuniones apresuradas, vuelos particulares y llamadas telefónicas que no paraban de sonar, ahora vivía contando las horas para oír el badajo discreto de la campanilla de la pequeña tienda de abarrotes. Era como si cada paso dado hasta la puerta de madera significara un reencuentro con algo que él no sabía que había perdido, la sensación de pertenecer a algún lugar. Isabela, por su parte, no conseguía esconder la curiosidad. ¿Quién era aquel hombre que surgiera así de repente y parecía tan diferente de todo que ella conocía? Su postura elegante denunciaba una vida de confort, pero sus gestos sencillos revelaban una humildad incomún. Muchas veces ella se encontraba mirándolo cuando él no percibía, intentando adivinar su historia, imaginando de dónde venía y por qué había escogido aquel rinconcito olvidado en el mapa para frecuentar. Un cierto sábado, cuando la ciudad se agitaba con los preparativos para la fiesta del patrón, Rodrigo decidió aparecer más temprano. Encontró a Isabela organizando frutas frescas que habían acabado de llegar de los productores locales. Las manzanas aún tenían el brillo de la cosecha reciente. Las naranjas exhalaban un perfume cítrico que se esparcía por el ambiente. Él se ofreció para ayudar. Y aunque la muchacha hubiera protestado diciendo que no era necesario, Rodrigo insistió. Pasaron casi una hora lado a lado, riendo de las pequeñas torpezas. Él dejaba una manzana escapar. Ella se burlaba del modo atropellado como él acomodaba las cajas. Fue en ese instante que la naturalidad entre los dos comenzó a crecer, casi sin percibir. Al final del arreglo, Isabela comentó que tendría que cerrar la tienda de abarrotes más temprano en aquel día, para ayudar en la fiesta de la ciudad. Rodrigo, interesado, preguntó más detalles. Ella contó sobre los puestecitos, la música en vivo, los dulces típicos, la cuadrilla que reunía a todos los moradores. Rodrigo, que nunca había participado de algo tan popular y sencillo, sintió una punzada de curiosidad. ¿Cualquiera puede ir? ¿Urne? Él preguntó medio sin gracia. Isabela rió. Claro, es la fiesta más esperada del año. Si quieres puedes aparecer. Va a ser divertido. En aquella noche Rodrigo fue y al llegar se sintió como si hubiera atravesado un portal. La plaza principal estaba iluminada por banderitas de colores. El olor de elote asado y empanada frita se mezclaba al aire fresco, y niños corrían de un lado para el otro con globos y serpentinas.
Las personas se saludaban calurosamente. Todos parecían conocerse. Era un universo completamente diferente de lo que él estaba acostumbrado, pero de alguna forma acogedor. Desde lejos, vio a Isabela sirviendo ponche en un puesto decorado con flores de papel. Ella reía con los amigos, ayudaba a los vecinos, parecía estar en su elemento natural. Rodrigo la observaba con atención, admirando no solamente su belleza, sino la forma como ella se entregaba de cuerpo y alma a aquel ambiente, sin necesitar de nada, además de la simplicidad para ser feliz. Cuando finalmente ella lo vio, abrió una sonrisa que iluminó aún más la noche. «¿Viniste?», exclamó sorprendida y feliz. Rodrigo solamente respondió: «No perdería por nada». A partir de allí, los dos pasaron a caminar juntos por la fiesta. Rodrigo experimentó comidas que nunca había probado. Rió de las historias divertidas de los moradores. Hasta arriesgó algunos pasos de baile en la cuadrilla, incluso sin gracia, arrancando risas de Isabela. Y mientras la música ecoaba por el aire, Rodrigo percibió que algo dentro de él cambiaba. Él ya había participado de bailes lujosos en salones de cristal, viajado para los destinos más exclusivos del mundo, pero nunca había sentido tanta vida pulsando en algo tan sencillo como aquella fiesta de interior. En determinado momento, ya más tarde, los dos se alejaron un poco de la multitud y se sentaron en una banca de madera próxima a la iglesia. El silencio de la noche, quebrado solamente por el sonido distante de la música y por las estrellas brillando en el cielo limpio, creó una atmósfera íntima. Rodrigo, mirando para lo alto, suspiró. «Sabes, Isabela, yo ya vi muchos lugares en el mundo, pero nunca imaginé que encontraría algo tan especial aquí». Ella sonrió, cruzando los brazos como quien intenta protegerse de una emoción súbita. «Este lugar es sencillo, Rodrigo. No tiene lujo, no tiene nada de extraordinario. Es solo nuestra vida». Él viró el rostro y la encaró. «Tal vez sea exactamente eso lo que lo hace extraordinario». Hubo una pausa. La mirada de Rodrigo se prendió en la de ella e Isabela. Por un instante sintió el corazón acelerar de un modo que no sucedía hacía mucho tiempo, pero luego desvió los ojos intentando retomar el control. «Hablas como alguien que vino de muy lejos», dijo ella, casi como una provocación. Rodrigo respiró profundo. Era como si a cada frase, a cada instante, el peso del secreto que cargaba se volviera más insoportable. Quería contar, quería abrir el juego, pero tenía miedo de estropear todo. Solamente sonrió y respondió: «Tal vez yo haya venido, sí, pero ahora yo solo quiero estar aquí». Esa noche marcó un divisor de aguas. Después de la fiesta, la relación entre ellos nunca más fue la misma. Había algo no dicho, un sentimiento que crecía en silencio, hecho llama escondida, pero imposible de ignorar. Rodrigo continuaba frecuentando la tienda de abarrotes casi todos los días, e Isabela, aunque intentara mantener la naturalidad, no conseguía esconder la alegría al verlo entrar. Pero, junto con esa aproximación, vinieron también los conflictos internos. Isabela comenzó a cuestionarse quién era de hecho aquel hombre. ¿Por qué él había escogido justamente su tienda de abarrotes para pasar tanto tiempo? Y por encima de todo, ¿por qué el corazón de ella insistía en latir tan rápido toda vez que él estaba por cerca? Rodrigo del otro lado vivía en constante dilema. Parte de él quería prolongar aquella ilusión, vivir intensamente cada segundo, sin mencionar su fortuna, sin dejar que las barreras sociales interfirieran. Pero otra parte sabía que el tiempo corría, que temprano o tarde la verdad vendría a la luz. Y fue en ese turbellino de emociones que los dos continuaron a encontrarse, sin percibir que el destino los empujaba cada vez más para un punto de no retorno. En la mañana siguiente a la fiesta, Rodrigo despertó temprano, pero no con el mismo espíritu de costumbre. Él estaba diferente. Acostado en su cama de hotel sencilla, encaraba el techo y se preguntaba por qué aquel lugar, tan alejado de todo lo que él conocía, conseguía despertar en él emociones que años de vida lujosa nunca habían despertado. Era como si, por primera vez, el dinero, los automóviles caros, los inmuebles esparcidos por el mundo entero, todo hubiera perdido completamente el sentido delante de la sonrisa sincera de una muchacha sencilla que vendía frutas y alimentos en una tienda de abarrotes de interior.
Él intentó ocupar la mañana con algunas llamadas telefónicas de negocios, pero su mente divagaba constantemente para el recuerdo de la noche anterior. El olor de elote asado, la música de la cuadrilla, el modo como Isabela había reído de sus torpezas al bailar. El rostro de ella surgía delante de sus ojos, como si fuera imposible borrar aquella imagen. Fue en ese instante que él tomó una decisión. No iría más a desperdiciar tiempo intentando entender lo que estaba sucediendo. Simplemente se dejaría llevar. Del otro lado, Isabela también no había dormido bien. Mientras ayudaba a su madre a organizar la cocina y cuidaba de los últimos detalles de la fiesta que aún estaban esparcidos por la ciudad, su mente insistía en volver para Rodrigo, quien al final era aquel hombre. Su modo educado, su habla refinada, sus manos delicadas, todo en él gritaba que no era alguien común. Y aún así, él actuaba con tanta simplicidad que parecía encajarse en aquel mundo como si siempre hubiera pertenecido a él. La joven se reprendía en pensamiento. Se decía a sí misma que no podría dejarse ilusionar, que tal vez él fuera solamente un viajero de paso, alguien que luego desaparecería de su vida. Pero el corazón testarudo no obedecía. En aquella tarde, la rutina de la tienda de abarrotes parecía normal, pero Isabela estaba más atenta que nunca, esperando, sin admitir, que él apareciera, y Rodrigo apareció. Entró por el mismo umbral de madera, saludó con aquella sonrisa que ya comenzaba a volverse familiar, y trajo consigo un pequeño saco de panes calientes de la panadería de la esquina. «Traje para compartir», dijo él, colocando sobre el mostrador. «Pensé que podríamos hacer un refrigerio juntos». Isabela, sorprendida, no consiguió rechazar. Se sentaron en el fondo de la tienda de abarrotes, donde había una pequeña mesa de madera gastada por el tiempo. El olor del pan fresco se mezclaba al aroma del café que Isabela había acabado de pasar. El momento era sencillo, pero cargado de algo invisible, una conexión que iba más allá de las palabras. Conversaron sobre banalidades al inicio, el clima, las frutas de la estación, el movimiento de la ciudad. Pero poco a poco la conversación fue ganando profundidad. Rodrigo preguntó sobre la infancia de ella, sobre los sueños que aún guardaba. Ella, tímida, contó que siempre quiso estudiar en una universidad mayor, pero que la vida había exigido de ella otras prioridades. Rodrigo la oyó con atención rara, como si cada palabra fuera preciosa, y cuando ella terminó dijo con sinceridad: «Mereces mucho más de lo que imaginas, Isabela». «Lo sé». Ella desvió la mirada incómoda. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de atención, aún más de un hombre como él. El silencio se instaló por algunos segundos, hasta que el sonido de la puerta de la tienda de abarrotes abriéndose los interrumpió. Un cliente entró, compró algunos alimentos y luego salió, pero aquel breve instante fue suficiente para quebrar la tensión. En los días que se siguieron, esa rutina se repitió. Rodrigo no solamente visitaba la tienda de abarrotes, sino también comenzaba a ofrecerse para ayudar en las pequeñas tareas de la ciudad. Ayudaba a un señor a cargar cajas en la feria, compraba flores de los niños que vendían en la plaza. Hasta participó de un trabajo comunitario para pintar la escuela local. Los moradores, al inicio, miraban con desconfianza quién era aquel forastero elegante que surgiera de repente, pero poco a poco comenzaron a simpatizar con él. Había en sus gestos una autenticidad que nadie conseguía ignorar. Isabela observaba todo en silencio y cuanto más veía a Rodrigo aproximarse de aquella comunidad, más difícil quedaba para ella esconder lo que sentía. Una tarde, después de cerrar la tienda de abarrotes, los dos caminaron juntos hasta la plaza. El sol se ponía atrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Los niños aún jugaban alrededor, pero poco a poco iban siendo llamados de vuelta para casa. «Pareces feliz aquí», comentó Isabela, mirándolo de lado. Rodrigo respiró profundo. «Estoy más feliz de lo que estuve en mucho tiempo». Y enseguida completó con un tono más bajo, tal vez más feliz de lo que jamás estuve. El corazón de ella disparó, pero ella se apresuró en cambiar de asunto, temiendo que él pudiera percibir. Preguntó sobre sus viajes, sobre los lugares que ya había visitado. Rodrigo, con cuidado, respondió de forma vaga, sin revelar aún su verdadera vida. Habló sobre ciudades grandes, sobre culturas diferentes, pero siempre volvía al mismo punto. Ningún lugar se compara a lo que encontré aquí. La noche cayó y ellos se despidieron con un apretón de manos que duró más de lo necesario. Rodrigo caminó hasta su hotel con una sonrisa en los labios, mientras Isabela se quedó parada en la acera, observándolo alejarse, sintiendo que algo dentro de ella ya había cambiado para siempre. Pero la vida, siempre imprevisible, preparaba nuevos capítulos.
Al día siguiente, Rodrigo recibió una llamada urgente. Sus negocios en otra ciudad exigían atención inmediata. Él no quería ir, no quería alejarse, pero no tenía opción. Antes de partir fue hasta la tienda de abarrotes y encontró a Isabela detrás del mostrador. «Necesito viajar», dijo él, intentando esconder la angustia en la voz. «No sé por cuánto tiempo voy a estar fuera». Ella forzó una sonrisa intentando parecer indiferente. «Entiendo. Tienes que cuidar de tus asuntos». Rodrigo dudó. Quería decir más. Quería abrirse, pero no encontró coraje. Solamente se despidió con una mirada intensa, como si intentara grabar cada trazo de ella en su memoria. Isabela, por su parte, se quedó mirando por la ventana mientras él se alejaba, sintiendo un vacío que no sabía explicar. Poco sabía ella que aquella ausencia momentánea solamente fortalecería el lazo invisible que ya los unía, preparando el terreno para algo aún mayor. Los días siguientes a la partida de Rodrigo parecieron interminables para Isabela. La rutina de la tienda de abarrotes continuaba la misma: levantarse temprano, abrir la puerta de madera ya gastada por el tiempo, organizar los productos en los estantes, atender a los vecinos que venían a buscar lo básico del día a día. Pero había algo diferente, un silencio nuevo que pesaba sobre el ambiente. Era como si cada rincón del pequeño comercio guardara el recuerdo de él, el modo como se ofrecía para ayudar a organizar las frutas, el sonido de su voz suave comentando sobre cosas sencillas, hasta incluso el olor discreto del perfume, que parecía mezclarse con el aroma del café. Isabela intentaba distraerse, pero siempre que erguía los ojos para la puerta, sentía aquella expectativa involuntaria. Tal vez él entrara en cualquier momento. Tal vez fuera solamente un atraso. Tal vez aún volviera en aquel mismo día. Pero la puerta permanecía cerrada y solo los clientes habituales aparecían. Ella no decía nada a nadie, guardaba todo dentro de sí. Pero cada noche parecía más difícil que la anterior. Rodrigo, por su parte, estaba a kilómetros de allí, sentado en reuniones en salas lujosas de rascacielos, con papeles y contratos esparcidos delante de él. El brillo de las lámparas doradas y el sonido de su equipo discutiendo números ya no tenían el mismo peso que antes. La mente de él no estaba allí, estaba de vuelta a aquella tienda de abarrotes sencilla, donde una joven de mirada dulce y sonrisa tímida lo hacía sentir vivo de verdad. Cada llamada telefónica, cada decisión firmada parecía vacía, comparada al recuerdo de caminar por la plaza al lado de ella, o de compartir un pan caliente sobre una mesa de madera. Durante la noche, en el cuarto de hotel caro en que estaba hospedado, Rodrigo tomaba el teléfono celular y se quedaba mirando para la pantalla, como si esperara un motivo para llamar. Quería oír la voz de Isabela. Quería saber cómo ella estaba, pero siempre retrocedía. Tenía miedo de revelar más de lo que debería, miedo de que ella descubriera quién él realmente era antes del tiempo correcto. Él quería que ella lo conociera, no por el dinero, no por la fama, sino por el hombre sencillo que se volvía cuando estaba al lado de ella. Mientras tanto, la ausencia de él comenzaba a ser notada en la ciudadcita. Algunas personas preguntaban discretamente a Isabela, ¿y el forastero elegante? ¿Desapareció de vez? Ella respondía con naturalidad, diciendo que no sabía, que tal vez hubiera vuelto para donde vino. Pero por dentro aquellas preguntas dolían, y a la noche, cuando cerraba la tienda de abarrotes, ella se permitía pensar en voz baja. ¿Por qué esto me afecta tanto? Él es solo un hombre que conocí por casualidad. No debería ser así, pero el corazón no obedecía. El tiempo pasaba despacio. Una semana se volvió 2, después 3. Y fue justamente en esa ausencia que Isabela percibió algo que aún no había admitido. Ella sentía la falta de Rodrigo, no como se siente de un conocido, sino como quien ansía por la presencia de alguien que ya se volvió parte de la vida. El silencio de él estaba creando un espacio dentro de ella, un espacio que solo él parecía ser capaz de llenar. Rodrigo, sin embargo, también trababa su propia batalla. Él cumplía compromisos, cerraba negocios millonarios, viajaba de avión de una ciudad a otra, pero nada parecía satisfacer. A veces, en medio de una reunión, él se encontraba imaginando cómo sería entrar nuevamente en la tienda de abarrotes y ver a Isabela acomodando los estantes con aquella mirada que mezclaba timidez y coraje. Era un pensamiento que lo desconcentraba, pero también lo motivaba. Cierto día, ya exhausto de las exigencias de su vida empresarial, Rodrigo pidió un tiempo a su equipo. Dijo que necesitaba de algunos días para resolver cuestiones personales, algo incomún para él.
Sus socios extrañaron, pero respetaron, y así, por primera vez en años, él decidió colocar los negocios en segundo plano para seguir lo que realmente importaba, su corazón. Mientras tanto, Isabela pasaba por un día particularmente difícil. La tienda de abarrotes estaba con pocas mercaderías, ya que el proveedor atrasara la entrega y la ciudad sufría con una fuerte lluvia que dejaba las calles enlodadas y el movimiento casi inexistente. Ella pasó horas mirando el agua escurrir por las ventanas, sintiendo la soledad intensificarse, y en medio del sonido constante de la lluvia, recordó de la noche de la fiesta, de cómo Rodrigo había bailado, incluso sin gracia, solo para hacerla reír. Una lágrima solitaria escurrió por su mejilla y ella luego la limpió, como si quisiera negar para sí misma lo que estaba sintiendo. Pero en aquel mismo instante, en otra ciudad, Rodrigo estaba preparando su vuelta. Había tomado una decisión. No dejaría más el tiempo escapar. No permitiría que el miedo de revelar su identidad lo alejara de aquello que se estaba volviendo la cosa más importante de su vida. Preparó su viaje en silencio, sin avisar a nadie, y tomó su automóvil en dirección al interior. Cada kilómetro recorrido parecía aproximarlo no solamente de Isabela, sino también de sí mismo, de la versión más verdadera de quien él era. El destino, pero, gusta de probar los corazones. Mientras él viajaba, Isabela recibió una visita inesperada. Un hombre que viniera de la ciudad vecina entró en la tienda de abarrotes y al comprar algunos productos comentó sin pensar: ¿Sabías que aquel forastero que andaba por aquí es un empresario famoso? Vi un reportaje de él semana pasada cerrando negocios enormes en la capital. Es un millonario. Las palabras cayeron como un trueno sobre Isabela. Ella intentó disimular. Fingió no dar importancia. Pero por dentro su mundo se desmoronaba. ¿Un millonario? Era eso lo que él había escondido de ella. Todo hacía sentido ahora. El modo refinado, la forma como hablaba, las miradas llenas de algo que ella no conseguía descifrar. Pero junto con la revelación, vino también la duda. ¿Por qué él se había callado? ¿Estaba jugando con ella, fingiendo ser alguien sencillo, solo para divertirse con su ingenuidad? Isabela pasó el resto del día aturdida. Su corazón quería creer que Rodrigo no era ese tipo de hombre, pero la mente traía pensamientos sombríos. Y en aquel mismo día, cuando ella cerraba la tienda de abarrotes, bajo la lluvia que no cesaba, un automóvil negro paró delante de la puerta. Rodrigo salió empapado por el viaje, con los ojos fijos en ella. Isabela, con el corazón disparado, no sabía si corría para los brazos de él o si cerraba la puerta de una vez. El reencuentro estaba delante de ella, pero ahora el peso de la verdad parecía a punto de cambiar todo. La lluvia caía pesada sobre la pequeña ciudad, tamborileando en los techos de zinc, escurriendo por las canaletas y formando charcos en el suelo de tierra batida. El sonido era casi ensordecedor, pero nada, absolutamente nada, callaba el ruido del corazón de Isabela en aquel momento. Delante de la puerta de la tienda de abarrotes, parada con la llave aún en la mano, ella veía a Rodrigo aproximarse empapado, con el traje pegado al cuerpo y la mirada fija en ella, como si fuera la única cosa que importaba en el mundo. Por algunos segundos, el tiempo pareció suspendido. La lluvia mojaba todo alrededor, pero los dos permanecían inmóviles, presos en una tensión que iba mucho más allá de las palabras. Isabela sentía las revelaciones del día ecoar en su mente. Millonario, empresario, fortuna. Cada una de esas palabras martillaba en su pecho como si fuera una acusación. Rodrigo, por otro lado, solo conseguía pensar en cómo la ausencia había sido torturante y en cómo finalmente él estaba delante de la mujer que transformara su vida. Isabela, él comenzó la voz ronca cargada de urgencia. Necesito hablar contigo. Ella erguió los ojos, los cabellos húmedos pegándose en el rostro y respondió con firmeza. No necesitas, Rodrigo. O debería llamarte de otra cosa, de empresario, de millonario, de alguien que nunca me contó quién realmente era. Rodrigo dio un paso adelante, sintiendo el peso de cada palabra de ella como una hoja cortante. Iba a contar, te lo juro. Solo no quería que me vieras por el dinero, por la imagen que todos siempre ven en mí. Yo quería que vieras al hombre por detrás de todo eso. Isabela desvió la mirada apretando la llave en las manos, como si fuera su última defensa. ¿Y crees que esconder la verdad fue la mejor forma? Me dejaste creer que eras alguien común, cuando en verdad vivías una vida completamente diferente. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? El silencio de la noche,
quebrado solamente por el sonido de la tempestad, envolvió a los dos. Rodrigo respiró profundo, intentando encontrar fuerzas. Entiendo tu rabia, entiendo tu desconfianza, pero Isabela, todo lo que viví aquí fue real. Cada risa, cada conversación, cada momento, nada fue fingimiento. Fuiste la primera persona en años en mirarme sin esperar nada a cambio. No tenías idea de quién yo era y aún así me trataste como si yo fuera alguien normal. No imaginas cuánto eso significó para mí. Las palabras de él encontraron espacio dentro de ella, pero el dolor aún era mayor. E Isabela sintió las lágrimas mezclarse al agua de la lluvia en su rostro. No sé si consigo creer, Rodrigo. Tengo miedo de ser solamente más una distracción en tu vida, llena de lujo. Él se aproximó más. Ahora había solamente un paso de ella. Sus ojos estaban llorosos, pero su voz era firme. No eres una distracción. Eres la razón por la cual percibí que todo lo que construí no tiene valor alguno sin alguien para compartir. Yo podría volver para mi vida de siempre, rodeado de riqueza, pero estaría vacío solo aquí contigo. Siento que soy de verdad. La mirada de él penetraba profundo, e Isabela sentía la muralla en su corazón comenzar a ceder. Pero aún había dudas, aún había miedo. ¿Y si un día te cansas de esta simplicidad? ¿Y si percibes que no perteneces a este mundo? Preguntó casi en un susurro. Rodrigo extendió la mano con delicadeza, como quien ofrece no solamente un gesto, sino su alma entera. Entonces déjame probar que pertenezco. Dame una oportunidad de mostrar que el amor que siento por ti es mayor que cualquier diferencia entre nosotros. No voy a mentir. Tengo miedo. También miedo de perderte, pero prefiero arriesgar que vivir sin ti. El corazón de Isabela se apretó. Durante semanas ella se había cuestionado. Había intentado esconder de sí misma lo que sentía. Ahora, delante de él, mojado por la lluvia, vulnerable, desnudo de cualquier máscara, era imposible negar. Ella lo amaba. Amaba de una forma que desafiaba la lógica, que no se importaba con dinero, estatus o apariencia. Amaba al hombre que reía de forma torpe en la fiesta, que ayudaba a cargar cajas en la feria, que compartía un pan caliente como si fuera el banquete más valioso. Sin percibir, las lágrimas volvieron a escurrir, pero esta vez eran lágrimas de rendición. Ella largó la llave que cayó en el suelo con un pequeño chasquido y dio un paso adelante. Rodrigo, sorprendido, la envolvió en un abrazo apretado, como si tuviera miedo de que ella desapareciera. La lluvia continuaba a caer, pero en aquel momento era como si no existiera más nada alrededor. Ellos se quedaron así por un largo tiempo, solamente sintiendo la presencia uno del otro, hasta que Isabela erguió el rostro y miró en los ojos de él. Aún tengo miedo, confesó, pero quiero creer en ti. Rodrigo sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio y emoción. No voy a decepcionarte. Y allí, en medio de la calle, empapada, bajo la lluvia que parecía lavar todas las incertidumbres, ellos se besaron por primera vez. Fue un beso intenso, lleno de entrega, un encuentro de almas que se habían procurado sin saber. Era como si todo el tiempo de espera, todas las dudas, todos los miedos se disolvieran en aquel instante. Los días que vinieron después fueron diferentes. Rodrigo decidió permanecer en el interior por más tiempo, no como millonario, sino como hombre que quería construir algo verdadero. Le ayudaba en la tienda de abarrotes, participaba de las tareas de la comunidad, y poco a poco Isabela veía que sus acciones confirmaban sus palabras. Los dos caminaban juntos por la plaza, iban en las conversaciones más banales y siempre que podían intercambiaban miradas que decían más que cualquier declaración. Las personas en la ciudad comenzaron a comentar, algunos con sorpresa, otros con alegría, pero nada importaba. Lo que importaba era que, contra todas las probabilidades, dos mundos tan diferentes se habían encontrado, y de allí nacía un amor que no dependía de riquezas, sino de sinceridad y entrega. Rodrigo sabía que en algún momento tendría que conciliar su vida de millonario con aquella nueva realidad. Pero ahora nada lo asustaba, porque él tenía a su lado a la mujer que había transformado todo, que le había enseñado el verdadero significado de felicidad. Y para Isabela ya no había duda. Aquel hombre que apareciera de forma inesperada en su tienda de abarrotes no era solamente un cliente, ni solamente un millonario. Él era el amor de su vida. Meses se transformaron en un año y un año se transformó en mucho más.
La vida de Rodrigo e Isabela siguió llena de descubrimientos, ajustes y aprendizajes. Él, el millonario que había entrado de forma inesperada en su vida, dejó de ser solamente una sorpresa y pasó a ser presencia constante, apoyo, compañero, amigo y, por encima de todo, amor verdadero. Al inicio había el recelo de ella, aún probando la sinceridad de él, pero Rodrigo nunca la decepcionó. Continuaba visitando la tienda de abarrotes, ayudando a organizar los estantes, llevando frutas frescas de la feria, siempre con una sonrisa sencilla y una disposición genuina. Él no necesitaba, pero hacía porque quería estar allí viviendo cada detalle de aquella rutina al lado de ella. Los dos comenzaron a construir memorias, viajes rápidos para ciudades vecinas, largas caminatas por los caminitos de tierra, tardes sentados en el portal observando la puesta del sol. A la noche, él contaba historias de su juventud, y ella hablaba de los sueños que nunca creyó que podría realizar. Juntos percibieron que el amor de ellos estaba creciendo más allá de cualquier diferencia. Rodrigo, poco a poco, presentó a Isabela a su mundo. También la llevó para conocer a su familia, le mostró sus negocios, pero siempre dejando claro que nada de aquello importaba si no la tenía a ella al lado. Isabela, tímida al inicio, fue acostumbrándose, pero mantenía su esencia firme. Nunca se dejó seducir por el lujo. Lo que ella valoraba era la forma como él la miraba, como él la hacía sentirse especial en cada gesto. Y entonces, en una tarde soleada, después de un largo tiempo de espera, Rodrigo decidió que era el momento. Él organizó todo en secreto, pero de un modo sencillo, del modo que sabía que ella amaba. La tienda de abarrotes estaba cerrada en aquel domingo. En el patio, él armó una pequeña mesa de madera decorada con flores cosechadas en la propia ciudad. La puesta del sol teñía el cielo de naranja y dorado, y la brisa suave balanceaba las hojas alrededor. Isabela llegó sorprendida, guiada por él, sin imaginar lo que estaba por venir. Rodrigo, de traje ligero y sonrisa nerviosa, sostenía algo escondido en el bolsillo. Cuando llegaron al local, él jaló la silla para ella sentarse y respiró profundo. Isabela, desde el día en que entré en tu vida, todo cambió. Me mostraste que felicidad no está en cuentas bancarias, ni en mansiones o viajes de lujo. Me mostraste que felicidad está en dividir el pan caliente, en reír de las pequeñas cosas, en sentir el corazón latir acelerado, solo de oír tu voz. Isabela ya sentía los ojos llorosos, imaginando lo que vendría a seguir. Rodrigo se arrodilló sacando una cajita sencilla del bolsillo. Dentro, un anillo delicado brillaba, pero el brillo mayor estaba en los ojos de él. No quiero más imaginar mi vida sin ti, Isabela. ¿Aceptas casarte conmigo? Ella llevó las manos al rostro, sorprendida, emocionada, y las lágrimas escurrieron sin que consiguiera controlar. El corazón de ella decía así antes incluso de la boca responder. Ah, sí, Rodrigo. Es claro que sí. Él colocó el anillo en su dedo y los dos se abrazaron con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Aquel momento no era solamente un pedido de casamiento, era la confirmación de todo lo que ya habían vivido, de todo lo que aún vivirían. El casamiento sucedió algunos meses después en la propia ciudadcita del interior. La iglesia sencilla estaba decorada con flores blancas cosechadas por los propios vecinos, todos felices en ver aquel amor florecer. E Isabela caminó por el pasillo con un vestido sencillo, pero que la dejaba deslumbrante. Y Rodrigo la esperaba en el altar con los ojos llorosos, completamente entregado. La ceremonia fue emocionante, llena de sonrisas, lágrimas y aplausos. Cuando intercambiaron los votos, el silencio de la iglesia fue quebrado solamente por las voces de ellos, prometiendo amor, respeto y compañerismo para toda la vida. Y cuando se besaron, el aplauso resonó fuerte. No solamente como una celebración, sino como un testimonio de que contra todas las barreras ellos habían vencido. Después, la fiesta fue en la plaza de la ciudad, con mesas largas, música sencilla y alegría verdadera. Todos bailaron, comieron, rieron y los dos, de manos dadas, sabían que aquel era solamente el comienzo de una vida juntos. Los años siguientes fueron de amor y complicidad. Rodrigo continuó siendo el millonario de siempre, pero nunca dejó de lado la simplicidad que aprendió al lado de ella. Isabela, por su parte, siguió con su esencia, y juntos construyeron una familia, una vida equilibrada entre los dos mundos. Ellos viajaron, sí, conocieron lugares, pero también volvían siempre a aquel lugar que había unido sus caminos, la pequeña ciudad que fue la cuna del amor de ellos. Y en cada mirada, en cada gesto, en cada beso intercambiado al amanecer, Rodrigo e Isabela sabían que habían encontrado algo mayor que riqueza, mayor que cualquier diferencia.
habían encontrado el amor verdadero, aquel que dura una vida entera, y así vivieron, no solamente felices para siempre, sino completos. ¿Te gustó esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Dime de dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta, pues ayuda mucho al canal a traer más historias como esta. Hasta la próxima.